Muy bien, entonces vamos a presentarles los elementos centrales de esta clase, porque la clase íntegra la tienen en la presentación que les he pasado a su página de estudiantes. Entonces, los objetivos van a ser desarrollar el enfoque general del paciente pediátrico intoxicado. Entonces, vamos a estudiar el manejo de emergencia, aquel que se hace en el momento donde se encuentra el paciente, el apoyo vital que se hace cuando el paciente llega al hospital y después de hacer lo esencial, se pueden hacer medidas específicas también en el hospital como la detoxificación. Y vamos a tratar de, en este ejercicio, diferenciar la intoxicación por organofosforados y carbamatos que se encuentra en su clase teórica. Aquí me voy a limitar solamente a mencionar cómo reconocer cada uno de estos cuadros. Entonces, ¿de qué depende la gravedad de la intoxicación en un niño de un modo general? Pues depende de cómo tomo la dosis a la edad que me dan la oportunidad. ¿Y esto qué diablo significa? Pues en realidad es un mnemotécnico. To depende de la toxicidad del producto. Mo depende del modo de introducción del tóxico. De depende de la dosis ingerida. Edad de la edad de la víctima. Y oportunidad de la oportunidad del tratamiento. Entonces, tomo la dosis a la edad que me dan la oportunidad. Es un mnemotécnico para recordar que una intoxicación y su gravedad van a depender de todo, de la toxicidad del producto, mo, del modo de introducción del tóxico, do, de dosis, la dosis ingerida, depende de la edad de la víctima y depende también de la oportunidad del tratamiento. De esto básicamente depende el éxito o la gravedad de depende de en sí la gravedad o menor gravedad, eh, que sea un caso leve o que sea un caso grave de una intoxicación. Las causas más frecuentes de las intoxicaciones en general, existen varios mecanismos que les estoy explicando en su clase teórica, pero aquí valdrá recalcar que las causas más frecuentes básicamente son las accidentales, como ven aquí en la foto de estos niños que son exploradores de su entorno, y la autoadministración, que es aquella cuando uno va a la farmacia y le dice, por favor, mi hijito está vomitando, ¿me puede dar algo para los vómitos? Y le dan eh, algo para bajar los vómitos, por ejemplo, el famoso Adequan, y se toman la dosis de un adulto. O asumiendo que es un adulto pequeño, a ojo de buen cubero le administran este medicamento y se produce una intoxicación. Entonces, las intoxicaciones. Entonces vamos a hablar del manejo general del paciente intoxicado y lo vamos a plantear en 3 fases consecutivas. Primero, el manejo de emergencia, aquello que voy a hacer en el lugar donde yo me encuentre atendiendo a un intoxicado. Aquel que yo haré en el hospital. En el hospital continuaré con medidas más detalladas como detoxificación. En el manejo de emergencia, que es aquello que yo voy a hacer en el lugar donde me encuentro, voy a hacer el ABCDT. ¿ABCDT? Sí, ABCDT. ¿Qué es esto? Pues lo mismo que ustedes ya conocen, solo que con algunas modificaciones. A, vía aérea, de la mejor manera que pueda. Posicionar al paciente bien, asegurarme que no tenga ninguna obstrucción. En B, ventilación, asegurarme de que el paciente esté ventilando. Facilitar en lo posible las medidas de circulación en el paciente, ver si su frecuencia cardíaca es apropiada, etc. Y la parte de drogas, aquí no se realizaría, pero sí la parte de T de transporte. Entonces, aquí en la parte de D, que significa drogas, vamos a reemplazarla por desintoxicación básica. Entonces, A va a seguir siendo vía aérea, con lo que yo pueda hacer en las medidas, con las medidas generales
al asistir al paciente, ¿no es cierto? Abrirle la camisa, colocar bien la cabeza, que esté apropiadamente posicionada, que no tenga ningún objeto que esté dificultando la vía aérea, me aseguraré que está respirando, me aseguraré con C que su frecuencia cardíaca esté apropiada, y D, no administraré drogas, porque eso lo haré en el hospital. La D lo voy a cambiar por desintoxicación básica. ¿Y qué significa la desintoxicación básica? Pues esta, si tengo un paciente que se ha puesto algún objeto extraño en su ojo, pues me encargaré de limpiar este ojo para hacer una desintoxicación básica, echando bastante cantidad de agua que tenga a mi alrededor para tratar de limitar la quemadura. O si es un paciente que se ha intoxicado, por ejemplo, al estar haciendo alguna medida de fumigación, pues sin tratar de tocarle, pues lo único que haré será echarle agua, porque si no yo más voy a intoxicarme al impregnarme la ropa. Entonces puedo desintoxicar lavando a este paciente también, que también es una medida de desintoxicación básica. Si el paciente estaba en un lugar como este intoxicándose, pues lo sacaré de este lugar. Básicamente a eso se refiere la desintoxicación básica. Haga lo que haga, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que yo no voy a estar metido como eh, actor, víctima, sino como actor que realmente vaya a socorrer. Así que me aseguraré que no me voy a intoxicar yo al lavar, así que tengan cuidado a no impregnarse. Me aseguraré de no quedarme yo con él en el edificio. Entonces, primero, ante todo, la seguridad. Si estoy en una carretera, pues primero me iré a un lugar seguro y no lo voy a poner, no voy a poder reanimar en una carretera. Básicamente eso se refiere al manejo de emergencia. Y la T se refiere a transporte seguro. ¿Qué quiere decir el transporte seguro? Pues desde que estoy empezando a atender a este paciente, voy a indicar que se comuniquen para traerme una ambulancia del lugar más cercano posible. Y en el transporte seguro, la forma correcta de transportarlo no es el decúbito supino, ni el decúbito prono, ni el decúbito lateral, eh, y sabes el semisentado. Lo que se hace es la posición lateral de seguridad, de tal manera que el paciente no se broncoaspire y lo abrigo generalmente cuando está asociado a una hipotermia que es muy frecuente en estos pacientes. Si está con fiebre, pues no necesitaré abrigarlo. Luego viene la fase de apoyo vital, que es lo que yo tengo que hacer ya en el hospital. ¿Y qué hago? Pues otra vez el ABCD, solamente que aquí lo haré con todas las herramientas a mi alrededor. A, vía aérea; B, ventilación, como estoy en el hospital, puedo incluso intubar; C, circulación; y D, ya puedo administrar drogas. Y en C, en circulación, puedo hacer cosas más simples que solamente auscultar la frecuencia cardíaca o hacer una reanimación de emergencia. En C, ya puedo ver qué cosas más podría hacer, porque si es común el estado de choque por un descenso del volumen circulatorio en un paciente intoxicado, en estos casos puedo indicarle líquidos por vía endovenosa o puedo darle oxigenación para mejorar la circulación. Y en D, administraré drogas de acuerdo a la circunstancia. Eventualmente, por ejemplo, si tengo un paciente que está con choque, aparte de líquidos, muchos necesitan fármacos vasopresores. Hacen hipoglicemia, pues tendré que darle azúcar. Hacen hipoxemia, tendré que darle oxígeno. A veces están con alteraciones del equilibrio ácido-base, entonces podré dar bicarbonato de sodio. Una gran parte vienen convulsionando, entonces daré fármacos anticonvulsivantes. No se olviden aprender las dosis, por favor. El diazepam es muy importante, 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo dosis. El fenobarbital, la dosis de impregnación, que es la dosis que se empieza cuando el paciente llega, es de 20 miligramos por kilogramo dosis. Bien, entonces este sería el ABCD ya más avanzado en un hospital. Y luego hago esto que viene a continuación de y que caracteriza las intoxicaciones. Puedo detoxificar al paciente. Para detoxificar al paciente, aquí voy a interrumpir un segundito. ¿Alguien puede decirme cómo está el audio?
Bien, doctor. Sí, se escucha muy bien, Doc. Ok, muy bien. Entonces pueden volver a apagar sus micrófonos y yo les indico cuándo prenderlos. La fase de detoxificación tiene objetivos, que es prevenir la absorción del tóxico o de sus metabolitos activos. Por lo tanto, para detoxificar puedo prevenir la absorción. Puedo, para desintoxicar, incrementar su excreción. Para detoxificar, puedo contrarrestar sus efectos con el uso de antídotos y antagonistas. Entonces, la fase 3 que hago en las intoxicaciones, eh, puedo prevenir la absorción, puedo incrementar la excreción o puedo contrarrestar los efectos con el uso de antídotos y antagonistas. ¿Cómo voy a prevenir la absorción? Pues voy a prevenir la absorción haciendo un lavado gástrico, tan pronto como las condiciones del paciente se estabilicen. No voy a hacer lavado gástrico si no he hecho el ABCD, ¿no es cierto? Primero haré el ABCD bien y luego empezaré con esto que es la detoxificación y puedo hacer prevenir la absorción con el lavado gástrico, tan pronto como las condiciones del paciente se estabilicen. ABCD, primero no se olviden. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de una sonda, ¿sí? Y se administra carbón activado a una dosis de 1 gramo por kilogramo dosis y que se disuelve, dependiendo de la edad, entre 30 a 120 ml de solución salina. Antes. El lavado gástrico es solamente lavado. Ponen en una solución fisiológica y luego eh, ponen la misma sonda a caída libre para limpiar. Entonces hacen exactamente un lavado. Introducen y luego sueltan el extremo, lo ponen inferior al paciente y limpiamos. Otra vez introducimos otra poca cantidad de líquido, otra vez bajamos hacia abajo la sonda y hacemos otra vez la limpieza, hasta que salga completamente limpia, hasta que introduzca agua y salga agua. ¿De acuerdo? En ese momento concluyó el lavado gástrico. Otra cosa que se puede hacer para prevenir la absorción del tóxico es algo muy parecido a lo que se hace con la diálisis en los pacientes renales, solo que en este caso se llama diálisis gastrointestinal, donde ya he lavado, ahora voy a hacer una diálisis. Lo que tengo que hacer se llama diálisis gastrointestinal porque el mecanismo es muy parecido. Tengo que introducir algo que agarre y que saque. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues a través de la sonda le ponemos carbón activado. Este carbón activado se da a una dosis de 1 gramo por kilogramo dosis y se disuelve entre 30 a 120 ml de solución salina, o si no tienen esto, agua, es una emergencia, y le ponen esta solución cada 4 horas durante 24 a 36 horas. Entonces, cada 4 horas entra carbón activado. Durante 24 a 36 horas, continuamente. Lo que hace el carbón activado es atrapar las sustancias y echarlas afuera. Pero ¿cómo las va a echar afuera? Para empezar, las va a incorporar en su propia molécula para que pueda salir afuera. Y para que salga afuera, ustedes además tienen que darle un laxante. Por ejemplo, sulfato de sodio, magnesio, también pueden darle lactulosa. La dosis, por ejemplo, de estos es a 1 gramo por kilogramo dosis al inicio del procedimiento. Y después, como van a ir poniendo eso cada 4 horas, se le pueden pasar cada 12 horas el catártico. Para recordar esto, por ejemplo, se utilizaría lactulosa, es 1 ml por cada kilo dosis. Si el paciente pesa 10 kilos, 10 ml. ¿Cada cuánto? 2 veces al día. Puedo darle de 1 a 3 ml por kilo. Estoy usando acá una dosis de 1. Si el paciente, por ejemplo, tiene 5 kilos, entonces sería 1 cc por kilo. Y de esta manera le estaría dando 5 cc's. Si es que no hay mucho efecto, de repente puedo aumentar a 1 cc más, porque la idea es que entre y salga. Entonces, la dosis fácil de memorizar es que en general, tanto con la leche de magnesia o como la lactulosa, es 1 cc por kilogramo dosis. Por lo tanto, si el paciente tiene 10 por 10, entonces, ¿cuánto tendría que darle? Si le doy a 1 cc, serían 10 cc's cada 12 horas. Bien,
En las medidas para aumentar la excreción. ¿Cómo vamos a aumentar la excreción? Para aumentar la excreción, lo que se hace es una diuresis forzada. Pero no puedo ponerle un diurético a todos los intoxicados. Solamente puedo poner una diuresis forzada si es que sé el volumen de distribución del fármaco y tiene que ser menor o igual a 1 litro por kilogramo. Solo en ese caso sirve el uso de diuréticos, por lo tanto necesito tener una tabla. Y esta es mi tabla. Entonces me tengo que fijar cuál es menor a 1 litro por kilogramo. Y todo lo que sea menor a 1 litro por kilogramo puedo dar un diurético. Acetaminofén, menor a 1 litro. Ácido acetilsalicílico, 0,15 puedo dar. Carbamazepina no me sirve. Digoxina no me sirve. Diazepam no me sirve. Y así. El etanol puedo dar diurético. La teofilina puedo dar. Ácido valproico puedo dar. Warfarínicos de primera y de primera generación sí puedo dar. Pero las warfarínicos no. Porque tiene que ser menor a 1, menor o igual. Este ya tiene un efecto débil. Tiene un efecto débil. Funciona mucho mejor si es menor a 1. 1 estoy justamente en el borde. Ya, ok, pero podría dar porque es menor o igual a 1 litro por kilogramo. Otra medida para aumentar la excreción. Puedo modificar el pH urinario. Para modificar el pH urinario, voy a combinar esto con la diuresis forzada que lo he realizado empleando diuréticos. Lo que más se utiliza aquí es furosemida. La dosis de la furosemida es 1 miligramo por kilogramo dosis, que es fácil de recordar porque es la misma dosis que la lactulosa, 1 ml por cada kilo. La furosemida es 1 miligramo por cada kilo. Bien, entonces, ¿cómo se combina la diuresis? ¿En qué consiste la diuresis forzada? La clave para que la diuresis forzada funcione es ionizar el compuesto y cuando está el compuesto ionizado, el tóxico, se incrementa su excreción por esta vía. Las medidas para aumentar la excreción es la modificación del pH urinario. Esto de acá, la diuresis forzada, ya hemos dicho que necesito saber el volumen de distribución. Otra medida para aumentar la excreción es diuresis forzada, hemos dicho. El otro es la modificación del pH urinario. ¿Cómo voy a modificar el pH urinario? Entendiendo que esto va en combinación con la diuresis forzada. La clave consiste, para modificar el pH urinario, en que el producto, el tóxico, se convierta en un producto ionizado y cuando está ionizado no se puede reabsorber, entonces se incrementa su excreción por esta vía. Entonces, mientras el producto esté en su condición de no ionizado, se sigue reabsorbiendo, reabsorbiendo y sigue intoxicando como un círculo vicioso. Si lo ionizo, ya no puede reabsorberse y se elimina. ¿Cómo se hace esto? Pues solamente se puede hacer con algunas drogas. Por ejemplo, en el caso de los ácidos débiles, por ejemplo, si se ha intoxicado con fenobarbital y con aspirina, cualquiera de los dos, se ioniza alcalinizando la orina. ¿Cómo se alcaliniza la orina? Administrando bicarbonato de sodio. ¿Cuánto? 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo día por vía endovenosa. Aquí también me sirve de mnemotécnico el 1. Dosis del carbón activado, 1 por kilo peso. Dosis. Dosis de la furosemida, 1 miligramo, kilogramo, dosis. Dosis de la lactulosa, 1 ml por kilogramo dosis. El bicarbonato de sodio es 1 miliequivalente por kilogramo día. Si se trata de bases débiles como las anfetaminas, si intoxicado con las anfetaminas o la fenciclidina, aquí hay que hacer lo contrario, hay que acidificar la orina. ¿Cómo se acidifica? Dándole vitamina C, de 0,5 a 1 gramo dosis. No es por kilo. De 500 miligramos a 1 gramo dosis, no es kilo, no es por cada kilo, es una dosis estándar. De 500 a 1 gramo dosis, no es por cada kilo, por vía endovenosa. Para contrarrestar los efectos, que es el tercer ejercicio que se está haciendo en el hospital,
Hasta aquí hemos hecho el punto 2, aumentar la excreción. También hemos hecho el punto 1, que era prevenir la absorción del tóxico. Entonces estamos previniendo la absorción del tóxico con el lavado gástrico, con la diálisis gastrointestinal, dándole el carbón activado a 1 gramo por kilogramo dosis. También hemos dado una diuresis forzada, dándole furosemida a 1 ml kilo peso dosis, pero solamente puedo hacerlo en algunos productos cuyo volumen de distribución sea menor o igual a 1 litro por kilo. Y hemos puesto todos estos en nuestra lista. También puedo aumentar la excreción modificando el pH urinario y se combina con la diuresis. La clave es ionizar el producto. ¿Cómo lo hago? Dándole bicarbonato de sodio si es un ácido débil o dándole vitamina C o el ácido ascórbico si es que son bases débiles. El otro ejercicio es contrarrestar los efectos del tóxico. Aquí se pueden emplear o antagonistas o antídotos. En la clase teórica que les he enviado les explico qué son los antagonistas y qué son los antídotos como concepto. Yo sé que ustedes lo saben, pero de todos modos les he puesto. Aquí solamente voy a decir cuáles son los antídotos y cuáles son los antagonistas. Empecemos por los antagonistas. Los antagonistas son la atropina. Esta atropina se emplea para el tratamiento inicial de la intoxicación por organofosforados y carbamatos, que tienen signos y síntomas muy parecidos de intoxicación, solo que este es grave, el organofosforado, y el carbamato es menos grave. Antídotos. El carbón activado, que hemos hablado en la diálisis, ¿se acuerdan? Que se da 1 gramo por kilogramo. Este carbón activado se utiliza en la gran parte de las intoxicaciones. Se considera como un antídoto universal. Por lo tanto, si me llega un paciente y no sé qué diablo se ha tomado, le voy a hacer una diálisis con carbón activado. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que no funcione, pero más nada. Pero es muy activo contra la mayor parte de los tóxicos. Entonces, siempre va a ser beneficioso. Otro antídoto es el bicarbonato de sodio, que se utiliza cuando hay intoxicaciones por antidepresores tricíclicos. Otro antídoto, vitamina K, que se da cuando se ha producido una anticoagulación por warfarínicos. Y fíjense ustedes que los que más se están intoxicando ahora son los agricultores porque fumigan así como ven. No se protegen en nada, no usan guantes, no utilizan lentes, no utilizan barbijos. Imagínense, ellos saben que esto produce los tóxicos, pero como no les produce un daño inmediatamente, no le dan mayor importancia. A veces se echan esto sobre su ropa y allí aumentan su dosis y se llegan intoxicados. El principal problema es los niños alrededor, los niños alrededor. Bueno, disfruten el Illimani. Bien, aunque los antídotos y los antagonistas son útiles, su uso indiscriminado puede ser peligroso. El- Hay que saber cómo hacerlo y hay que tener claro cómo hacerlo. El tratamiento con las medidas de apoyo, el que hacemos en emergencias y el que hacemos en el hospital, que es el A, B, C, D, T de la emergencia o el A, B, C, D, E que hacemos en el hospital, esas medidas de apoyo vital son mucho más importantes y esta es la verdadera causa de la disminución de la mortalidad en la mayor parte de las intoxicaciones graves. Los antídotos y antagonistas son de utilidad, pero no son lo más importante son las medidas de apoyo vital. Espero que ya conozcan este lugar. ¿Qué lugar es este? Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni. Habrán visto la Guerra de las Galaxias. No. ¿Cómo que no? Tienen que ver ¿qué pasa con ustedes? Tienen que ver las Guerras de las Galaxias. La última saga está espectacular. Ya, ok. Bueno, ahora vamos a hacer unas ideas centrales. Eh, Aparte de intoxicarnos por organofosforados, por carbamatos, otra cosa por la cual nos intoxicamos son los rodenticidas, es decir, los tóxicos que se utilizan para eliminar a los roedores. Estos se llaman rodenticidas. Y hay muchísimos
de estos y les estoy explicando en la clase teórica cuáles son y cuáles son sus mecanismos. Aquí les voy a dar solamente un par de ideas de cómo reconocerlos. Primero, ¿cuándo voy a sospechar de un intoxicado? Cuando tenga alteraciones gastrointestinales. Ejemplo, diarrea. Ejemplo, vómitos. Ejemplo, dolor abdominal. Ok, esas son las alteraciones gastrointestinales. Dos, que tengan alteraciones neurológicas, que no esté funcionando bien, que esté desorientado, que esté diciendo incoherencias, que esté convulsionando. Y tres, antecedentes de sospecha. Parece que se ha tomado algo, parece que estaba fumigando, parece que estaba matando a los roedores, parece que se ha entrado a la sala donde guardamos los roedores esta guagüita. Y es posible que se haya tomado. Ok, listo, tengo la tríada. ¿Cuándo voy a sospechar de un paciente intoxicado? Cuando tengo una tríada. ¿Cuál es la tríada? Uno, alteraciones gastrointestinales. Dos, alteraciones neurológicas. Y tres, antecedentes de sospecha. Ahí digo, este es un intoxicado mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, estas son las características generales de un paciente intoxicado. Ahora, aquí les estoy presentando los elementos claves para reconocerlos. Entonces, hay que buscar características distintivas. Por ejemplo, si me llega un paciente con la triada, y además tiene alteraciones hemorrágicas, ¿en qué tipo de intoxicaciones sospecharíamos? Si predominan los sangrados en distintos sitios, a veces tan grandes como estos o a veces tan sutiles. Intoxicaciones por warfarínicos. Por lo tanto, sí, es otra forma que utilizamos para matar a los roedores. Entonces, si nosotros tenemos la triada más signos de sangrado, hay que sospechar intoxicación por warfarínicos. Estos son rodenticidas de toxicidad elevada. Con toda seguridad va a necesitar vitamina K y plasma como antídotos. Si le doy la vitamina K, puede demorar hasta 3 a 6 horas antes de actuar. Si le doy el plasma, ya le voy a dar directamente factores de coagulación. Otro ejemplo. Si tengo la triada, alteraciones gastrointestinales, neurológicas, más antecedentes de sospecha, y tiene un olor característico a ajo, estamos repasando rodenticidas, entonces hay que pensar en una intoxicación por trióxido de arsénico, cuyas características están descritas en su texto. Otra vez, si tengo la triada, alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, antecedentes de sospecha y aliento a pescado, debo sospechar fosfuro de zinc. Ambos son rodenticidas de toxicidad elevada y tienen como antídoto de penicilamina. Otro ejemplo. Si tiene la triada, alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, antecedentes de sospecha y tiene un síndrome muscarínico y un síndrome nicotínico, ¿qué diagnóstico sospecharían? Intoxicación por insecticidas carbamatos u orgánico-fosforados. Probablemente, si es que se ha tomado organofosforados, donde la intoxicación es irreversible, tal vez necesite regeneradores, como las oxinas, que están detallados en su texto. Si tengo un paciente que tiene la triada, es decir, manifestaciones neurológicas, manifestaciones gastrointestinales, síntomas de sospecha, y le tomo una placa radiográfica y en su radiografía veo estas imágenes, ¿qué es esto? Ay, caramba. Y si además tiene datos de insuficiencia renal, lo que estoy viendo es calcio aquí. Tiene hipercalcemia, parece que son calcificaciones metastásicas. Si es un cuadro agudo, entonces sospecharé de intoxicación por colecalciferol, que también es un rodenticida de toxicidad media. Su antídoto es la calcitonina. Entonces,
Aquí será importante reconocer los componentes muscarínicos y los componentes nicotínicos. Los insecticidas organofosforados tienen algunas variedades clínicas de la intoxicación. La primera es la intoxicación aguda clásica, que es la que hemos venido estudiando en otros cursos y en otras materias, que tiene un síndrome muscarínico, que tiene un síndrome nicotínico y que tiene un síndrome neurológico. Pero les cuento que también estos insecticidas producen un síndrome intermedio, que antes no se le conocía muy bien, y también hay un síndrome tardío que tampoco no lo conocíamos bien. Entonces, si hay una intoxicación por órganos fosforados, puede ser una intoxicación aguda clásica con un síndrome muscarínico, un síndrome nicotínico y un síndrome neurológico. Hay que reconocer si es por órganos fosforados, no es un síndrome intermedio o es un síndrome tardío. Nada más para recordar, ¿alguno de ustedes puede recordar y decirme qué es un síndrome muscarínico? ¿Alguien puede decirme qué es un síndrome nicotínico? ¿Alguien puede decirme si me están escuchando o estoy hablando solo? Doctor, el nicotínico puede Ujú. ser por alteraciones de estado mental y más que todo muscular, como una debilidad muscular. Se podría Ya, ver. ok, bien, está bien. ¿Alguien más se anima a hablar? Si no me equivoco, en el síndrome muscarínico hay una inactivación de la enzima acetilcolinesterasa, por lo tanto no se metaboliza la acetilcolina y va a haber contracciones musculares. Ya. A ver, vamos a ver. La clave para recordar el síndrome muscarínico es que hay que estar enamorado, no hay otra explicación. El síndrome muscarínico es como estar enamorado, donde vemos a nuestro gran amor como una hermosa dama o como un hermoso caballero. La cosa es que están enamorados. ¿Y eso qué tiene que ver con el síndrome muscarínico? ¿Qué tiene en común denominador estar enamorado de una dama o estar enamorado de un varón? Pérdidas, implica pérdidas. Entonces el síndrome muscarínico implica pérdidas también. ¿Cómo que pérdidas? Claro, pues implica pérdidas. Tienen que hacer una inversión para llevarle al cine. Tienen que hacer una inversión, es una pérdida. Tienen que hacer una inversión para llevarle a comer, a tomar helados. Pérdida. Tienen que hacer una inversión para llevarle a bailar. Son pérdidas, ¿no es cierto? En el síndrome muscarínico también hay pérdidas. Entonces hay una gran inversión también. Vamos a ver, pero implica muchas pérdidas. Veremos cuáles son las pérdidas. A ver, de arriba a abajo, va a perder, ¿cómo? Sudoración, pérdida. ¿Qué más va a tener? Va a tener un lagrimeo importante, pérdida. ¿Sí? ¿O no se llora o no se llora? Se llora, pues se llora. ¿Qué más? Pérdida por la saliva, pérdida. Náuseas y vómitos, pérdida. Pérdida por las secreciones bronquiales abundantes, roncus, mocus, pérdida. Pérdidas por el tubo digestivo, diarrea, pérdidas. Disuria, pérdidas. Tanta pérdida que hay incontinencia urinaria. Incluso tengo miosis porque no puedo ver a nadie más. En conclusión, la mejor forma de recordar que es un síndrome muscarínico es pérdidas, pérdidas y pérdidas. Pérdidas por el sudor, pérdida por las lágrimas, pérdidas por la saliva, pérdidas digestivas por vómitos, pérdidas por la diarrea, pérdidas urinarias, pérdidas, pérdidas y pérdidas. Y el síndrome, esto es el chapare, y el síndrome nicotínico es recordar a un electricista, en donde hay problemas de conducción eléctrica, por lo tanto hay opresión torácica, calambres, temblores, debilidad, trastornos del ritmo cardíaco, bloqueos cardíacos, en fin, alteraciones neurológicas. Y el síndrome neurológico es recordar a un neurólogo, donde hay que ver cefalea, mareos, ataxia, conducta psicótica, pérdida de la conciencia y convulsiones. Y de este modo hemos hablado del síndrome muscarínico, que hemos dicho que es como estar enamorado, porque son pérdidas,
El síndrome nicotínico es como ser un electricista donde hay alteraciones de la conducción eléctrica. Y el síndrome neurológico como problemas neurológicos, cefalea, mareos, ataques, conducta psicótica, pérdida de la conciencia y convulsiones. Entonces, ¿qué es el síndrome intermedio que antes no lo conocíamos? El síndrome intermedio es de relativa reciente descripción. Se llama síndrome intermedio porque se observa en la intoxicación por organofosforados y ocurre después de 24 a 96 horas de una intoxicación aguda aparentemente bien tratada. Todas las cosas estaban yendo bien. Y de repente, 24 a 96 horas después, al parecer, ¿a qué se debe esto? A la persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa y que con el tratamiento solo se reactivó parcialmente. Pero en realidad, como es una inhibición muy fuerte, hay muchas posibilidades de que no sea totalmente reactivado la enzima. Entonces, en el síndrome intermedio, de repente de estar yendo bien, 24 a 96 horas después, insuficiencia respiratoria de aparición brusca, afectación de algunos pares craneales, especialmente los músculos flexores proximales de la nuca y de las extremidades. ¿Qué hay que hacer aquí? Volver a tomar una medición de la colinesterasa, otra vez se van a dar cuenta que está baja, y aquí tienen que tratar de darle algunos productos para reactivar la enzima, y eso se llaman oximas, obidoxima o pralidoxina. Y el síndrome tardío, que también se produce en los órganos fosforados, esto ocurre varias semanas de una intoxicación atípica. Y esto se manifiesta solo con síndrome muscarínico. No se olviden, el síndrome tardío puede presentarse varias semanas después de una intoxicación atípica, es decir, que no estaba muy clara esa intoxicación, de repente solamente había muscarínico, nicotínico. Generalmente solo muscarínico. En su producción están implicados, no sabemos exactamente, pero es posible que sean los radicales libres que se siguen generando como consecuencia de este gran desequilibrio bioquímico que se ha producido con la intoxicación en nuestro organismo. Y se cree que eso ya no es por inhibición enzimática, sino por los radicales libres que se generan. ¿Cómo se manifiesta este síndrome tardío? Neuropatía periférica, manifestaciones extrapiramidales. ¿Qué tenemos que hacer? Se han intentado varias cosas. Se le han dado N-acetilcisteína, con la idea de que había un estudio que indicaba que prevenía la formación de radicales libres. Otros han intentado darle vitaminas antioxidantes, vitamina E, complejo B, pero todavía no sabemos cómo hacer. No se olviden que la diferencia entre los carbamatos y los organofosforados, que básicamente presentan una clínica muy parecida, es que en los carbamatos causan una inhibición reversible y en los organofosforados es una inhibición irreversible. Por lo tanto, los carbamatos causan una inhibición reversible, lo que origina un síndrome clínico más benigno con una duración más corta. Incluso es posible que el paciente haya llegado como una intoxicación, que digan ustedes, esta es una intoxicación por organofosforados, y el laboratorio está cerrado, le hacen el laboratorio a primera hora de la mañana cuando se abre, cuando toman para ver si la colinesterasa está abatida, ya está normal, ya está normal. En este caso, lo más probable es que haya sido un carbamato porque es una inhibición reversible. Entre estos dos no existen diferencias importantes con respecto a la sintomatología, como les he explicado. Sin embargo, suele haber un predominio de los síntomas muscarínicos, debido a su mínima penetración en el sistema nervioso central. Las convulsiones son muy raras comparadas a las intoxicaciones por organofosforados. Lo que les decía, los valores de la colinesterasa en suero y hematíes retornan a su valor normal a las pocas horas. Esto explica por qué en muchas ocasiones su determinación será normal cuando el paciente acude al hospital. El tratamiento de los carbamatos se realiza de un modo similar a lo que hacemos con los organofosforados, con la excepción de que las oximas no están indicadas, porque como es una inhibición reversible, no tengo que reactivar las enzimas con las oximas. La mayoría de estos carbamatos son de media y baja toxicidad. La evolución suele ser favorable siempre que no haya complicaciones intercurrentes. Se finí.
hemos terminado el tema de las intoxicaciones. Todo este tema está completito en la presentación que se les ha enviado a su al club de materno infantil de estudiantes, así que ya pueden revisarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario? Doctor, una pregunta. En el momento de llegar a un paciente, digamos, a emergencias, así como dijo, los primeros 3 pasos, ¿se realizan los 3 pasos o dependiendo de la situación del niño tendríamos que hacer solo uno u otro, o sea, hacer los 3 pasos de prevenir la desintoxicación, la absorción, excreción, ¿se hace todo? O Eh, solamente depende del caso. Primero, en todos haces el ABCD, ¿sí? Ya en el hospital, en todos. Eh, la magnitud de lo que tengas que hacer para conseguir una vía aérea va a depender. En algunos pacientes, pues solamente será necesario colocarle en una posición apropiada, de repente no es nada serio. En otros vas a tener que intubar. Eh, Ahora, en relación a las medidas de desintoxicación, sí, es mucho mejor hacer en todos lavado gástrico, porque un paciente que se intoxicó hoy y que puede llegar hablando al hospital y tú digas, este no ha sabido comer nada, porque cuando tú preguntas cuánto ha comido o cuánto se ha tomado, pueden decirte, no sé, ha debido ser poquito, no había mucho, ha debido ser poquito. Hay intoxicaciones que aparecen horas después, porque tardan en absorberse, otros que se absorben más rápido. Lo más recomendable sí o sí es hacer un lavado gástrico y hacer una diálisis con el carbón activado. Las medidas que vienen a continuación para la desintoxicación, empleando medicamentos antídotos, antagonistas, diuresis forzada, modificar el pH urinario, pues son menos importantes que todos los que hemos hecho antes. Pueden ser un factor contribuyente de apoyo, pero no siempre son necesarios. Primero, porque muchas veces no se conoce con qué se ha intoxicado. Entonces, diríamos que su rol es secundario, no es imprescindible en la receta. Pueden ayudar, pero tienes que saber qué se ha intoxicado y tienes que saber cuál es el volumen de distribución y de ese modo empiezas a tener cierta utilidad. Ok, una duda más. Escuché alguna vez que si, por ejemplo, se consume algún ácido y se lava con solución salina, esta se activa más. ¿Es cierto? Cuando tú haces un lavado gástrico, las ventajas del lavado gástrico son con mucho, el beneficio supera al riesgo. Hay condiciones excepcionales en las cuales no hay que hacer un lavado gástrico. Hay condiciones excepcionales en las cuales no hay que hacer un lavado gástrico y esto les estoy explicando en la clase teórica. Por ejemplo, si un paciente se ha intoxicado, por ejemplo, por haberse tomado lavandina, a ese esófago está hecho trizas. Al meter la zona nasogástrica voy a perforarla. No haría algo tan loco como eso. O hay algunos pacientes que se han intoxicado eh, tomándose gasolina. Tampoco está recomendado hacer el lavado gástrico. En fin, hay algunas indicaciones en las cuales no está recomendado el lavado gástrico, pero si es que tienes una intoxicación, los beneficios en la gran mayor parte de las veces, los beneficios son mayores a los potenciales riesgos. Por lo tanto, el lavado gástrico siempre va a ser una medida eh, beneficiosa, salvo que se tengan estas contadas excepciones. ¿Alguna Gracias. otra pregunta?
Sí, doctor, una pregunta. Cuando hay un caso de intoxicación por lavandina o por hipoclorito de sodio, ¿por qué y es de ingestión, por qué se diluye con leche? ¿Por qué se recomienda la dilución con leche? Esta medida actualmente ya no se recomienda. En este caso, si tienes un paciente con estas características, tienes que mandarlo al hospital, porque este paciente probablemente es tan cáustico este producto que actualmente ya no se recomienda esto. Se pensaba que podía neutralizarlo, pero no. Actualmente es cualquier paciente de esto, mándalo al hospital. Es un paciente muy grave, hay que colocarle vía, hay que dejarle en NPO, eh, hay que controlar todo el tiempo los signos de perforación. Es un paciente crítico. No valdría la pena intentar algo como esto de la leche. Ya, gracias. Aquí, por ejemplo, estaba recordando esto. Si un paciente se ha intoxicado con aspirina, por ejemplo, y se ha pegado varias aspirinas, eh, tiende a absorberse lentamente. El paciente puede entrar muy bien, pero al poco tiempo puede morirse. Entonces, no, ¿qué cosa? Hay que poner sonda nasogástrica y lavar. Eh, y en este caso son ácidos débiles. Si sé que ha sido aspirina, ya ok, puedo indicar el bicarbonato de sodio para tratar de hacer esto, pero tengo que estar seguro. Cuando utilizo antídotos antagonistas, tengo que saber. El otro ejemplo característico es la intoxicación por hierro. Actualmente ustedes saben que los antigripales son ricos, ya no son feos. El hierro también ahora es rico. Entonces, si esto dejan al alcance de los niños pueden venir y tomarse todito el hierro de suplementación porque es rico y pegarse una tremenda intoxicación. El paciente llega bien, sin ningún problema, y los síntomas de intoxicación aparecen después, a las 24 horas. Por lo tanto, sí, el lavado gástrico sigue siendo mucho más beneficioso que los potenciales riesgos. Es decir, los riesgos son bajos comparados con los potenciales beneficios. Doctor, ¿Sí? ¿y cómo manejas un paciente que se haya ingerido una pila de estos de tipo de botón? No te escucho muy bien, tengo mal retorno. A los pacientes que se han tragado una pila, doctor, de estos de tipo de botón. Estos tienen que irse al hospital sí o sí, dejar en NPO. Estos sí o sí hay que retirar mediante un proceso endoscópico. Se tiene que retirar bajo un proceso endoscópico. Y la mayor parte de las veces la lesión es muy grande, incluso con breve tiempo de permanencia. Por lo tanto, a este paciente, ¿qué voy a hacerle? ¿Sonda nasogástrica? ¿Qué voy a hacer? ¿Lavado gástrico? Nada, al hospital, NPO. Pasa el tiempo requerido para el NPO, anestesia general y plum, entra a cirugía a un proceso endoscópico, perdón, para retirar la pila antes de que me siga haciendo más barbaridades de las que ya ha hecho y que van a ser graves, que ya van a ser graves. Esa es la peor noticia posible. Nada de sonda nasogástrica, nada de lavado gástrico. Al hospital, NPO. Espero el tiempo necesario para la anestesia, endoscopía, sacar la pila y después días en observación, en NPO con nutrición parenteral hasta ver la magnitud de la lesión. En el mejor de los casos va a hacerse una quemadura y va a determinar una estrechez esofágica. Y esos niños a veces necesitan terminando haciéndose dilataciones para corregir los problemas. Esa es la peor noticia posible, la peor noticia posible. Doctor, una ¿Sí? pregunta. Doctor, comúnmente se dice que se puede dar a los pacientes el carbón común. En caso de nosotros estar en una emergencia, tal vez en campo, ¿se podría utilizar también este carbón común como carbón activado de antídoto y tendría la misma eficacia y la misma dosificación? Yo recomendaría hasta conseguir el carbón, hasta moler, hasta ponerle una sonda nasogástrica ahí en el área rural. Nada, manda a la ciudad. Haz solamente el A, B, C, D. El D de desintoxicación básica y transporte seguro.
mándalo a un centro. Mándalo a un centro, no te metas en más líos. Si tienes carbón activado, eh, como no es rico, es muy difícil que le digas a un niño que lo tome con un poquito de agüita, poniéndole alta azúcar. En el mejor de los casos tomará un poquito. Ok, que tome lo que pueda y luego al hospital. Pero para hacer una buena limpieza necesitas colocar una zona nasogástrica porque tienes que administrar una gran cantidad, es 1 gramo por cada kilo. Mejor mandar a casa con el ABCDP básico. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Como siempre, voy a enviarles o la clase o algún video antes de la clase, pero ahora he estado con una agenda muy atareada, así que no he podido enviarles anticipadamente la presentación. Así que les he enviado muy tarde.